¿Está usted desanimado, angustiado, deprimido? Inclusive no puede dormir en las noches. Los problemas no lo dejan en paz. Sepa usted que hay un santo extraordinario que soluciona todo eso y mucho más de lo que usted imagina. El glorioso patriarca San José. En el podcast de hoy conoceremos al glorioso patriarca San José y muchísimos sacramentales relacionados a él que debes incluir desde ya en tu vida espiritual. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast católico en español que preparamos con todo empeño desde los estudios de los Heraldos aquí en El Salvador. El día de hoy estoy muy contento porque nos encontramos muy bien acompañados. Ustedes lo recordarán con aprecio, con cariño, que el padre Ramón Ángel Pereira estuvo una temporada aquí en El Salvador, justo después de que el padre Gonzalo pues, fue a Brasil a hacer su tratamiento de cáncer, que luego terminaría falleciendo. El padre Ramón tuvo la oportunidad y la difícil misión de venir a reemplazar al padre Gonzalo. Estuvo una temporada con nosotros, después fue a otros destinos apostólicos y estos días se encuentra en El Salvador acompañándonos, porque ha estado grabando la consagración a San José, la preparación de la consagración a San José, que muchos de ustedes están haciendo, eso espero por lo menos, y estamos preparándonos para el día 19, que va a ser esa famosa y magnífica consagración que haremos al Santo Patriarca San José. Así que tenemos la alegría de contar con su presencia el día de hoy y le damos la bienvenida en nombre de todos los que siguen el canal de los Heraldos del Evangelio. Salve María, Padre Ramón, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián. Para mí es una honra poder, después de un tiempo tan ya largo, ¿no? Sí. Pienso que como 4 años más 4 o menos, años, ¿no? Exactamente. Que estuve aquí en El Salvador. Siempre uno queda con unas ciertas nostalgias, ¿no? de este país muy bendecido por la divina providencia, ¿no? Y es una alegría estar aquí en los estudios del canal, uno de los canales yo creo que más vistos del mundo como canal católico. ¿Verdad? Y realmente es una gracia poder presentar la figura del Santo Patriarca San José, ¿no? Y que las personas puedan redescubrir esta maravilla de lo que supone para nuestras vidas cuando San José realmente lo dejamos entrar en nuestro corazón. ¿Sabe que justo cuando estábamos rezando antes de comenzar a grabar, me puse a mirar aquí esta imagen maravillosa, esta pintura de San José, que nuestro fundador, Monseñor Juan, tanto se encantaba con ella, ¿no? Él decía esa cercanía que tenía el niño Jesús, esa confianza que tenía el niño Jesús hacia su padre adoptivo, ¿no? Así es. San José, cómo le acariciaba la barba, cómo lo coronaba como rey de la creación también, el patriarca de la Santa Iglesia. Y me imagino que él se imaginaba en la figura del niño Jesús teniendo ese contacto, esa confianza con el Santo Patriarca San José. Y como que todos debemos vernos como ese niño Jesús abrazando a su padre, poniéndose bajo la protección de él, confiando en él, que a pesar de lo que uno esté pasando, las dificultades que tenga, saber que cuenta con ese padre que así como custodió a esos tesoros de la divina providencia, pues estamos en sus manos y consagrándonos a él, pues seguramente estaremos bajo su amparo para el resto de nuestra vida, ¿no, Padre? Es increíble, ¿no? Pensar eso, ¿no? Que el propio Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, él quiso tener un padre en la tierra, ¿no? Que fuese el espejo de su Padre eterno, ¿no? Exactamente. Y el niño Jesús, por causa de eso, él es todopoderoso, ¿no? Él no necesita por así decirlo, de nadie de la tierra, porque él es el creador de San José, el creador de Nuestra Señora, el creador de todo el universo. Y sin embargo, Dios, que es Dios, ¿no? Todopoderoso, omnipresente, omnipotente, él quiso darnos la lección de la humildad más extraordinaria, ¿no? Que es querer depender y entregar su confianza. Él se sentía, imaginen, nuestro Señor Todopoderoso se sentía seguro en los brazos de San José. Qué impresionante. Son misterios inefables de una sublimidad, ¿no?
que realmente debe enternecer el corazón de los hombres, ¿no? Porque cuando uno considera esta humildad de Dios, el que es el Todopoderoso, y Él quiso depender de un hombre como San José y recibir los cuidados y hasta la educación de Él y de María Santísima, ¿no? Eso debe enternecer nuestro corazón. Claro. ¿No? Y sobre todo algo que necesita mucho el mundo actual, ¿no? Sí. Que es limar, ¿no?, las durezas que el mundo de hoy en día, a veces los traumas de la vida, porque claro, los golpes de la vida nos van haciendo a veces duros de corazón, Sí. ¿no? Y uno tiene que, como que, viendo este ejemplo de nuestro Señor, que quiso tener una familia y depender de ella, ¿no?, tiene que ser para nosotros un motivo de limar esas asperezas y de hacernos como Él, ¿no? Uh-huh. Como San José, ¿no? Humildes, sencillos, llenos de bienquerencia, llenos de ternura, llenos de amor. En parte ese amor viene, ¿por qué? Porque nuestro Señor constituye una jerarquía, porque Él fue el que creó esa jerarquía en la familia, y Él quiso ponerse el que era el mayor, ponerse el último. Ajá. O sea, ponerse el que más obedecía, el que más se sometía, el que... Es una lección de humildad para la humanidad impresionante, ¿no? Ahora, y podríamos decir que ese poder que tenía San José aquí en la tierra sobre nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, sobre nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ese poder que se tenía aquí en la tierra, Él lo mantiene en el cielo, ¿no? O sea, entonces, me acuerdo que, padre, no sé si usted me permite contar un hecho que a mí me marcó la vida. Cuando era niño, en el catecismo, que un heraldo daba el catecismo ahí en Medellín, y él nos quería inculcar mucho la devoción a San José, de que fuéramos devotos de San José. Y él decía que una persona que era devota de San José, en cierto sentido como que tenía su salvación casi que asegurada. Y él contaba una historia inventada, pero para dar una idea del poder que San José tiene. Y él decía que una vez estaba San José en las puertas del cielo esperando a uno de sus devotos para meterlo en el cielo, pero parece que el devoto pues todavía no había hecho los méritos suficientes para entrar. Y contaba la historia que San José empezó a discutir con San Pedro porque San Pedro no quería dejar entrar a este devoto de San José. Y San José se enojó con San Pedro y le dijo, bueno, si él no entra al cielo, yo me voy. Y San Pedro le dijo, bueno, váyase. Y San José le dice, bueno, pero si yo me voy me llevo todo lo que es mío. Sí, llévese lo que quiera. Entonces San José empezó a llamar a la Virgen, empezó a llamar a los ángeles, empezó a llamar al niño Jesús. Pero claro, yo soy el papá del niño Jesús, soy el esposo de la Virgen, yo me llevo mis posesiones del cielo. Entonces ahí San Pedro se desesperó. Es una forma... Pero es lindo. Es bonito, bonito, pero es muy cierto también, porque, es. o sea, el poder que tiene Él en el cielo es algo inimaginable. Eso es el poder de San José. A mí me marcó mucho eso. Y uno dice, hombre, este de verdad que no es un santo cualquiera. O sea, Y es bonito considerar que San José, claro, nosotros lo vimos a San José insertado en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Nuestra Señora, la Virgen, la que iba a ser la madre del Mesías, ¿no? Vemos las profecías sobre ella ya en el Antiguo Testamento. Sí. Pero no era posible que San José no estuviera también contemplado en la revelación en el Antiguo Testamento. Uh-huh. De hecho, en uno de los salmos, precisamente hablando de los misterios futuros, ¿no?, de la venida del Mesías, ¿no?, él habla de un hombre también y dice claramente, lo nombró Señor de todas sus posesiones. Uh-huh. Y siempre la Santa Iglesia Católica ha atribuido esa revelación del Divino Espíritu Santo ya en el Antiguo Testamento a San José. ¿Por qué? Porque ese es el papel y el poder que el Eterno Padre confió al que iba a ser su representante efectivo de custodio de su divino Hijo, ¿no? Uh-huh. Que es San José, ¿no? Por eso el poder de San José es inmenso, porque la posesión de él es el niño Jesús, la Virgen. Si él se va del cielo, se va con todo lo que es de él, ¿no? Claro. Muy lindo realmente, lindo, muy bonito. Sí, exactamente eso, es el poder, ¿no? Entonces, Dios no puede, ¿qué le va a negar a San José? Exactamente. Ahora, padre, si quiere para empezar, porque el tema de San José podría darnos aquí, bueno, estamos haciendo una consagración justo con muchos aspectos sobre la vida de San José, que los invito a que los que no la están haciendo todavía lo hagan porque es atemporal. La consagración a San José puede ser en cualquier momento del año, así que si usted no está siguiendo el curso, comience a hacerlo, no pasa nada y cuando termine se consagra. Ahora, pero padre, como para incentivar a las personas, para
que tomen la decisión y no lo duden más. ¿Por qué es importante que nosotros nos consagremos a San José? ¿Qué ganamos nosotros consagrándonos a San José? Así rápidamente, si usted nos puede convencer. Entonces, la consagración, en primer lugar, consagrar, como muchos ya han hecho la consagración a Nuestra Señora, ¿verdad? Como esclavos de amor, ¿no? La consagración, consagrar quiere decir hacerse sagrado. Es como los objetos de culto en la misa, ¿no? El cáliz, la patena, son objetos materiales que son consagrados, ¿no? Y hay incluso una oración litúrgica propia para el sacerdote bendecir y consagrar los nuevos elementos que han sido comprados en la tienda, etcétera, y que van a ser dedicados con exclusividad al culto divino. Uh-huh. Entonces, un cáliz, por eso un cáliz, una patena, lo que se usa para el culto divino, la Santa Misa, que es por excelencia el culto principal, ¿no? No hay nada más grande que la Santa Misa. Se consagra el cáliz y ese cáliz, esa patena, solamente pueden ser usadas para la finalidad del culto. Por eso se consagran, son objetos consagrados, dedicados y entregados totalmente a dar gloria a Dios en la celebración litúrgica. Por eso, un cáliz de la misa, usarlo para un festín, para cualquier otro para cualquier otro uso que no sea el de la Santa Misa, supone una profanación. Claro. Una profanación de ese objeto. La consagración es esto. Consagrarse es un deseo, una entrega total, completa de todo su ser al culto de Dios nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, en la cual nosotros decimos: Señor, yo soy todo tuyo. Uh-huh. Señora y Madre mía, soy todo tuyo. Lo mismo, al hacer la consagración a San José, nosotros estamos entregándonos a San José por entero. ¿Para qué? Para que una vez que nos entregamos a Él nos asume para que realmente cumplamos esa entrega que hemos hecho. Él nos asume y nos da su gracia que viene de Dios, nuestro Señor, a través de Él, y Él se convierte en un puente, en un intercesor, para que Él nos conduzca, para que Él nos dirija, para que Él nos oriente, para que Él nos dé luz, para que Él esté continuamente acompañándonos en medio de las dificultades, de los problemas, y sobre todo, no solo los problemas externos de la vida, mas sobre todo los problemas interiores de la vida espiritual, que a veces son los que más afligen a las personas, ¿no? Entonces, nada mejor que entregarse a San José totalmente a Él, para que precisamente sintamos su patrocinio y protección y orientación, y Él nos asuma y asuma totalmente nuestra vida. Por eso la importancia de San José. No solo eso, incluso si me permite, lo que usted Monseñor Juan Cla, que escribió el libro que hemos tratado y hemos seguido durante toda esta consagración a San José en este curso, ¿no? Él tiene ya hacia el final del libro, ¿no? Cuando él justamente habla de por qué la importancia de la devoción a San José, ¿no? ¿Por qué entregarse a él? Y él dice: la devoción a San José, dice Monseñor Juan Cla, ¿no? Nuestro fundador, dice, como patriarca y padre de la Iglesia, debe adquirir en la piedad católica un lugar de realce. Es decir, después de la devoción, por supuesto, a nuestro Señor, a la Santa Misa, a la Eucaristía, inmediatamente abajo está la devoción a Nuestra Señora, e inmediatamente pegada a Nuestra Señora, un poco más abajo, también la devoción a San José. Tiene que tener un lugar de realce. Dice él, ¿por qué? Porque su intervención, y aquí viene la actualidad de hoy, en el que tantos están afligidos, angustiados, sea por problemas espirituales internos. A veces, ¿cuántas personas caen en amarguras y tristezas o en depresiones incluso? Sí. ¿A motivo de qué? De dramas que pasan en la vida y que no consigue superar. Claro. San José es por excelencia el patrono de estas almas, que hoy más que nunca es necesario. Porque él fue, como hemos visto en el curso además, por excelencia el patrono de las almas que pasan por dramas y que necesitan practicar de forma heroica la virtud de la confianza. Podríamos decir que los males que aquejan a la sociedad actualmente, que usted bien dice, todos esos males que vienen de un fondo espiritual, pero que
desembocan en esas depresiones, en esas tristezas, en esas desesperaciones. Podemos decir que San José entonces es la devoción que nos llevará o que nos sacará de todos esos problemas. Porque, exactamente. como usted bien explica, él pasó por las mayores perplejidades. No fue que él estuvo deprimido ni nada de esas cosas, pero él tuvo muchas pruebas en su vida. Exactamente. En las que tuvo que practicar esa virtud de la confianza que usted nos está hablando. Eso es. Y esa virtud de la confianza da una serie de ventajas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el que vive esa superesperanza, porque eso es la confianza, ese fiarse total y absolutamente de Dios, tiene la ventaja de que se mantiene sereno, calmo, tranquilo en medio de la prueba. Es la mejor terapia que existe. Sí. O sea, la mejor terapia para el que está pasando por momentos de angustia, de depresión, es justamente esta entrega al patrono de los que necesitan practicar esta virtud de la confianza, como el San José. Y ahí uno entiende, vean, ahora que usted levanta este tema, ¿no? Porque es muy actual, de hecho, ¿no? Nuestra Señora en Fátima hizo una serie de profecías sobre todo aludiendo a la grande crisis de fe que vendría en la sociedad futura, que son nuestros tiempos. Porque Nuestra Señora de Fátima sabía muy bien que viniendo la decadencia de la fe católica, el enfriamiento en la vida de la Iglesia, el enfriamiento en la vida de los sacramentos, el enfriamiento en la vida eucarística, de devoción a la Santa Misa, por causa de, en el fondo, la gran crisis que vendría sobre la Iglesia católica. Hoy en día es algo que es obvio, patente para todo el mundo. Entonces, la Virgen Santísima, como Madre nuestra, que vela por sus hijos, ¿verdad? Viendo esa crisis de fe, sabía que la consecuencia inmediata de eso, ¿qué es? Es la desesperanza. Claro. Es la tristeza, la amargura, porque el pecado, el vivir en el vicio y en el pecado, lleva a esto, ¿no? Y sabía muy bien Nuestra Señora que las grandes males que iba a pasar la humanidad sería en esa línea que hoy en día tanto vemos como una verdadera lepra, un cáncer difundirse por la sociedad, que es esa desesperanza, sí, esa depresión. Entonces, por lo tanto, Nuestra Señora ya, como que ella quiere prepararnos para que para el triunfo de ella, para atravesar esta época de desesperanza que vendría, era fundamental, además de la devoción a ella, la devoción a San José. ¿Por qué? Y por eso uno entiende por qué San José se apareció, sí, en la última aparición en Fátima, sí, bendiciendo no una vez, sino 3 veces a la multitud que estaba presente el 13 de octubre de 1917. O sea, San José está ligado a esta época de desesperanza que muchos están viviendo. Y San José, por así decirlo, a ser el protector y patrono de la Iglesia, es el que como que prepara el atravesar estos tiempos de depresión, de angustia, para llegar con fe y creer y no desanimar en que el triunfo de María, como ella profetizó en Fátima, está llegando. Padre, con todo lo que usted estaba diciendo, se me vienen un montón de ideas a la cabeza. Usted me corregirá si yo digo aquí alguna herejía. Quizá, antiguamente sí, había problemas también, había dificultades, la gente pasaba por sus cosas, sus desiertos, sus arideces. Pero siempre como que había un punto de referencia, una esperanza por la cual pues uno podía salir de cualquier cosa y había como una especie de faro que nos guiaba el camino a seguir. Con toda esa decadencia que usted nos ha hablado de la Iglesia, que prácticamente pues uno no sabe a dónde mirar a veces y a veces mira y casi que como hacían los hijos de Noé, casi que cubrían a su padre para evitar vergüenzas y cosas por las barbaridades que vemos y que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Escándalos y eso. Malos ejemplos. Mucha gente pierde la esperanza en lo único que daba esperanza en este mundo, que era la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana. Así es. Entonces, se podría decir también, yo estoy chutando acá, que ese aparecer de San José, esas bendiciones, él como patriarca de la Iglesia, como que revivir esa esperanza de la gente es también algo relacionado con una restauración de la Iglesia Católica también, para que vuelva a ser ese faro. Exacto. En la oscuridad, en las tinieblas de este mundo lleno de pecado, de desesperanza, de depresiones, de todo. Exacto.
Porque la Iglesia, la Claro. Santa Iglesia Católica, es el cuerpo místico de Jesucristo. Sí, Y San José, Dios, el Eterno Padre, le confió la persona de Cristo, no solo la cabeza de la Iglesia, mas el cuerpo entero. claro, claro, claro. Por lo tanto, San José, por eso es el guardián, protector, defensor de la Sagrada Familia y de todo el cuerpo de nuestro Señor y el cuerpo místico de Él, que es la Iglesia, Sí, unida a nuestro Señor, ¿no? Por la fe, el bautismo, los sacramentos, ¿no? Entonces, ahí uno ve que San José tiene que tener un papel primordial en los acontecimientos que Nuestra Señora anunció en Fátima para atravesar claro. esta crisis de desesperanza, porque Él es el patrón por excelencia y el modelo de la confianza. Qué fenomenal. Entonces, por eso, Monseñor Juan, es que no terminé, pero No, me no, quedé ahí a la perdón, mitad. perdóneme, ¿no? perdóneme. No, era interesante, pero fue bueno haber Sí. sacado esto. Pero por eso es que Monseñor Juan, él dice que la Iglesia debe adquirir. Monseñor Juan, nuestro fundador en fin, que nos llena de alegría solo recordarlo, ¿no? Claro. Es verdad. Monseñor Juan, en esas intuiciones proféticas que él tenía, ¿verdad? Porque él era un hombre lleno de fe y de confianza, y por eso él quiso terminar, porque fue su última obra, ¿no? Sí. El último libro, la última obra que él quiso hacer, y fue la última que él escribió, fue dedicada a San José, porque él sabía muy bien y tenía esta intuición profética del papel de San José en la piedad de los católicos en los tiempos actuales, ¿no? Por eso él dice esto, ¿no? Ya hacia el final del libro de él, ¿no? Él dice que la Iglesia debe adquirir en la piedad católica un lugar de realce, esa devoción al patriarca y padre de la Iglesia, que es San José. Porque, dice él, su intervención se hace cada vez más urgente, pues le cabe restaurar, lo que usted decía, Ahí está. con todo su esplendor, la santidad en la Iglesia y en la sociedad. Claro, lo único que va a pasar para el futuro no es el mundo que estamos viviendo. Por supuesto que Este no. sistema que a medida que vamos viendo y asistiendo lo que está aconteciendo a nivel internacional y a nivel de Iglesia, es el caos que se va generalizando. Eso va caminando, es como una especie de casi de agonía ya, o de cadáver que está caminando a su putrefacción completa, ¿no? Mas lo que va a quedar y lo que va a pasar en el futuro es lo que todavía tiene vida. Ujú. Y por eso dice que cabe restaurar a San José, sobre todo en su esplendor, la santidad en la Iglesia y en la sociedad, porque eso es lo que va a pasar en el futuro, la santidad. Si él es el verdadero defensor de la esposa de Cristo, La Iglesia. la Iglesia, se pregunta Monseñor Juan, ¿cómo no esperar su ayuda, que es tanto más decisiva cuanto más necesaria? Confiemos, dice él, en su paternal providencia y omnipotente intercesión a favor del cuerpo místico de su Hijo Jesús, que es la Santa Iglesia. Dice, su amorosa protección, porque claro, él no quiere otra cosa sino ampararnos, protegernos, proteger la Iglesia. Dice, su amorosa protección es también una auténtica garantía del triunfo final de la Santa Iglesia, que anunciado por el profeta: alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Qué fenómeno. O sea, estamos llegando a las bodas del Cordero. Estamos llegando a la esposa que es la Santa Iglesia, que después de esta grande prueba y de esta grande tempestad, se está preparando con todo su esplendor y santidad para las nuevas bodas del Cordero, que va a ser el reino de María. Claro. Es muy, no sé, me parece de parte de Sí. San Juan una intuición profética sobre el papel de San José, ¿no? No, y es algo que usted lo escucha y llena de esperanza. O sea, Totalmente. justamente todo lo contrario Totalmente. a lo que vivimos, a lo que vemos afuera en este mundo espantoso. Así es. Escuchar cosas así, reafirmar esa certeza de la victoria de Dios, de la Santísima Virgen, de la Santa Iglesia sobre el demonio, sobre el pecado, es algo que a nosotros, miembros de la Iglesia, nos tiene que llenar de alegría y de confianza y de certeza de la victoria. Así Que es lo que siempre Monseñor Juan quiso inculcarnos a nosotros y que, bueno, bien deja plasmado, como usted dice en su última obra. Quien analiza la vida de San José, todas las virtudes, pobrecito, todo Sí. lo que San José sufrió, Sí. los dramas que él pasó, o sea, serían para volver loco a cualquier persona.
Porque Monseñor Juan describe esos dramas en base, sabemos que este libro él lo escribió primero fundamentándose en la tradición de la Santa Iglesia, sobre todo en las Sagradas Escrituras, y en algunas revelaciones de tipo privada, algunos santos, o como la beata Ana Catarina Emmerich o la venerable Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? Entonces, en ese deseo de él de transmitir, ¿no?, esta figura del papel y misión de San José y mostrar cómo ese hombre que pasó por tantos sufrimientos y tantos dramas que exigieron de él esa heroicidad en la confianza, es por excelencia el hombre y la misión de preparar el reino de su esposa queridísima, de Nuestra Señora, el reino y el triunfo y la resurrección nuevamente de la Iglesia después de esta pasión por la que está pasando la Iglesia. Después de la pasión vendrá la resurrección. Son las nuevas bodas del Cordero, ¿no? Entonces uno ve que es fantástica porque en esta obra, Monseñor Juan, él da una aportación nueva, o sea, él cita teólogos también josefinos, sí. de grande, digamos, fama, ¿no?, en la teología que hicieron sobre San José, cita obras que ellos escriben sobre San José realmente extraordinarias, pero lo que llama mucho la atención es que Monseñor Juan da una aportación. Él da una serie de pensamientos sobre San José que otros autores no dieron. No se atrevieron a tanto. Y tampoco. No se atrevieron a tanto. Claro. O sea, hay unas afirmaciones ahí. Sí. Nosotros que conocimos a Monseñor Juan era un hombre de grandes osadías. Claro. Y a él le gustaban los grandes retos, ¿no? Y él no dudó en estudiar estos autores y su alma y su corazón ya como que gritaba, ¿no?, por decir una serie de verdades sobre San José que están ocultas en los tesoros de la Iglesia y que él quiso ponerlas a flote, ¿no? Fenomenal. Y por eso realmente es muy recomendable, muy recomendable digamos, que conozcan el libro y que hagan el curso y toda la cosa. Padre, vamos a hacer ahorita una pequeña pausa porque ya el tiempo se nos va. Usted que estaba asustado, decía que no teníamos tanta materia para hablar. Yo le digo que podemos hablar aquí horas, pero cuando regresemos vamos a hablar un poquitito más quizá de, bueno, ya hablamos de la misión de San José, del futuro, de la restauración de él en la iglesia, pero quizá vamos a hablar de algunos sacramentales o unos objetos visibles que nosotros podemos usar para acudir a esa protección de San José y como buenos sacramentales pues también que nos predispongan para la gracia y que pueden ser visibles para nosotros exteriorizar esa devoción que tenemos a San José. Entonces no se lo pierdan porque mucha gente nos ha preguntado sobre el rosario de San José, sobre el manto de San José, la imagen de San José dormido, el escapulario de San José, el cíngulo de San José. El cíngulo de San José, que es súper interesante, el padre nos estuvo comentando. Así que cuando regresemos de la pausa, pues vamos a entrar en este tema para que ustedes conozcan algunos que pueden comenzar a usar también. Ya regresamos, Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y estamos hablando hoy con el padre Ramón Ángel Pereira sobre el Santo Patriarca San José, sobre la devoción que debemos tener a él, sobre la consagración que estamos haciendo a San José. Y yo quería hacerle una pregunta al padre antes de entrar en el tema de los sacramentales o las devociones que se conocen de San José, que podemos empezar a incluir en nuestra vida de piedad. Padre, San José siempre fue pues una persona, un santo muy humilde, ¿no? Siempre quiso como que ocultarse, no llamar la atención, siempre poniendo en realce al niño Jesús, a la Santísima Virgen. Es increíble eso. El mayor santo, el que hay en el cielo es él. Sí. Y es el más humilde, es impresionante. El más discreto, ¿no? Es el más discreto, exactamente. Así es. Por eso se conoce poco. Exactamente. Y durante muchos siglos, pues sí, había devoción a San José, pero es hasta el siglo XIX recién que hay como esa explosión de devoción a San José a raíz del Beato Pío IX, que lo nombra patrono de la iglesia. ¿Usted nos puede contar, padre, cómo fue ese proceso, esa preparación que la providencia hizo en la propia iglesia hasta que esa devoción llegó a un auge? Y bueno, tenemos los días de hoy un montón de objetos que nos recuerdan y nos ayudan a crecer en esa devoción a San José. Es interesante constatar eso, ¿no? Que usted dice, es curioso más. Toda esta devoción, este deseo, siempre como que es movido, ¿no?, por la divina providencia en las almas de los simples fieles, ¿no?
Es decir, son los simples fieles, la señora que va a misa, pero que es una persona muy entregada a Dios, que vive de fe, una persona humilde, sencilla, un padre de familia, una madre de familia, a veces una religiosa oculta en su monasterio de clausura, ¿no? A veces un niño, pero que ya está tocado por la gracia divina, ¿no? Y que mantiene su inocencia, ¿no? Y uno ve cómo es en esas almas, es una lección de Dios para nosotros, ¿no? Donde Dios mueve como cuerpo místico que es la Iglesia, las grandes cosas para la Iglesia, y donde sopla Dios, como que por así decirlo, sus secretos sobrenaturales, ¿no? Después de que soplan las almas sencillas, es que luego las autoridades eclesiásticas van a sentir como que ese movimiento, ¿no? Y ahí van como que a oficializar, ¿no? Y de ahí es que salen muchas devociones sacramentales y tal. Pero es curioso que no vienen desde arriba, sino que vienen soplados desde la parte de la base del pueblo fiel, del pueblo católico, del pueblo devoto, ¿no? Interesante. Y es bonito eso, ¿no? Porque ahí está la santidad de la vida de la Iglesia, de las almas fieles que viven de los sacramentos. Ahí uno ve la importancia de los sacramentos que van haciendo santas a las personas. Y ahí Dios va soplando sus maravillas, ¿no? Y por ejemplo, vean, con San José es eso, ¿no? Uno ve una evolución en la Iglesia clarísima de esta devoción a San José, que poco a poco va ganando bulto en la Iglesia y cada vez más protagonismo, ¿no? E incluso Monseñor Juan comenta esto. Él dice, como antes comentaba usted, ¿no? Que en el siglo XIX fue, sobre todo en el siglo XIX, cuando dice el entusiasmo de los católicos, dice Monseñor Juan, por San José creció por todo el orbe. Dice, y ahí surgieron cofradías, devociones y autores fervorosos que mucho escribieron sobre él, abriendo de forma prometedora los horizontes de la fe en relación con el santo patriarca, porque todavía era insuficientemente comprendido y amado. Que era, por eso Monseñor Juan tenía ese deseo, ¿no? ¿Cuántas cosas todavía, aunque ya hay tantos sacramentales, pero cuántos los conocen? Pocos. Poquísimos. Pocos. Sí. La devoción a José, o sea, sigue siendo San José, siendo el mayor santo, todavía muy desconocido. Por eso el acierto de Monseñor Juan querer poner el título de la obra San José, ¿quién lo conoce? Así ¿no? es. Así es, porque es necesario darlo a conocer. Y ahí dice él que eran tiempos precursores de grandes calamidades en el campo religioso. O sea, ese soplo en el pueblo de Dios ya era como que previendo la crisis religiosa que venía, porque el siglo XIX fue un siglo de muchas persecuciones a la Iglesia católica. Sí. Recordamos los movimientos liberales del siglo XIX, mal llamados liberales, ¿no? Más liberales. Después organizaciones secretas, ¿verdad?, como la masonería y otras que perseguían a la Iglesia. El Papa Pío IX, que fue el que declaró a San José protector de la Santa Iglesia, porque el Beato Pío IX pasó por angustias tremendas y tuvo que salir del Vaticano y huir de Roma por causa de los ejércitos de Garibaldi ante ese deseo de imponer las ideas antirreligiosas. En España, me acuerdo, el siglo XIX fue donde se dio la gran expulsión de los religiosos de toda España. Los religiosos tuvieron que abandonar sus conventos y salir. O sea, era toda una organización a nivel ya mundial en el siglo XIX de una saña y una persecución a la Iglesia impresionante. Fue justamente ahí cuando se da la gran explosión de la devoción a San José, ¿no? Y donde el Papa Beato Pío IX va a proclamarlo como protector de la Santa Iglesia, ¿no? Y patrono de la Santa Iglesia. Dice Monseñor Juan, eran tiempos precursores de grandes calamidades en el campo religioso, moral y social. Y el patrocinio de San José debería ayudar a los buenos en los combates que tendrían que trabar en defensa del orden. ¿Por qué? Porque San José es custodio. No, San José es un combatiente por la Iglesia. Como él defendió a la Sagrada Familia de Herodes y de todos aquellos que querían poner en riesgo la vida de nuestro Señor, ¿no? Entonces uno ve que, incluso dice, aquí cita a Monseñor Juan, al padre Llamera, dice que él comenta, dice que es de notar de nuevo cómo este admirable desarrollo de la devoción a San José echó raíces ante todo en el corazón del pueblo fiel. Ahí es donde nacen las devociones. No es, curiosamente, no es algo impuesto. No es algo impuesto por las autoridades de la Iglesia. No. Van naciendo orgánicamente
tranquilamente, casi en el pueblo. Dice, en el corazón del pueblo fiel, dice el padre Llamera, y bajo su impulso pasó al esplendor del culto público, como los mismos romanos pontífices reconocen en sus documentos. De hecho, varios papas escribieron encíclicas y documentos y breves solamente dedicados a el culto de San José en la Iglesia, ¿no? Dice, ni tenemos por qué admirarnos, sigue diciendo el padre Llamera, ¿no?, que cita a Sor Juan en su obra, ni tenemos por qué admirarnos, ya que este movimiento religioso universal del pueblo fiel obedece al influjo del Espíritu Santo. Dice, no es diferente lo que afirma también León XIII. Ahí Sor Juan cita al Papa León XIII. Dice el Papa, miren, León XIII, siglo XIX también, con respecto a esta devoción de la cual nos hablamos públicamente por primera vez el día de hoy, sabemos sin duda, dice el Papa, que no solo el pueblo se inclina a ella, sino que de hecho ya se encuentra establecida y que avanza hacia su pleno desarrollo. Hemos visto la devoción a San José que en el pasado han desarrollado y gradualmente incrementado los romanos pontífices, crecer a mayores proporciones en nuestro tiempo. Y León XIII lo dice esto en una encíclica dedicada solamente a San José, que se llama Quam Pluries, ¿no? Por lo tanto, uno ve ese soplo del Espíritu Santo, esa preparación que Monseñor Juan comenta de la devoción a San José ante tiempos de angustia y proféticos y de dramas que venían en la Iglesia Católica sobre todo, ¿no? Para respecto de eso, hablando de angustias, preocupaciones y esto, para entrar en la primera devoción así que es muy popular, que quizá algunos ya la hacen, los que no la hacen se la recomiendo, que es aquella imagen de San José dormido, ¿no? Que está San José como que dormido plácidamente. Sí. ¿Y qué hacen las personas? Las personas tienen algún problema, alguna dificultad, alguna aflicción, escriben en un papel lo que les está afligiendo, lo doblan, hacen una oración a San José y ponen el papel debajo de la imagen de San José dormido. Sí. ¿Y por qué? Porque así como San José, a pesar de todas las aflicciones que tenía, él dormía plácidamente, como que está esa promesa de que nosotros, a pesar de que tengamos esas aflicciones, podemos dormir tranquilos porque San José se encargará de resolverlas y de sacarlas adelante. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso tiene una relación, es pintoresco, sí. Porque San José es el santo, podríamos llamar, de los sueños. Exactamente. Porque es curioso, la providencia se manifestaba a San José siempre, lo vemos en la Escritura, ¿no?, en los varios evangelistas que relatan los hechos de la infancia, sobre todo de nuestro Señor, ¿no? Cómo el ángel de la guarda de él se manifestaba en sueños para advertirle sobre algún peligro inminente que se cernía sobre el niño Jesús. Porque es curioso, ¿no? El niño Jesús, inocente, que venía tal, ya era cercado de odio y de persecución en su infancia. Es impresionante. Eso nos da una idea de lo que es la lucha entre el bien y el mal en la historia, ¿no? Y San José tenía las advertencias del ángel de la guarda, siempre eran en sueños, porque podrían ser apariciones, que él mismo viera al ángel. Es curioso, siempre eran los sueños. Entonces le dice San José, dice, no temas en llevar a María tu esposa, no, porque lo que ella está concibiendo es fruto del Espíritu Santo. O sea, ya él le va sacando de aquel drama tremendo que él estaba, ¿no? Después le dice, huye a Egipto, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Todo en sueños. Después, cuando está 7 años en Egipto, le manda a volver y es en sueños el ángel que le dice, ya ha llegado la hora de volver a Egipto. Toma al niño y a su madre porque todos los que tramaban la muerte del niño ya han fallecido. Entonces, es todo siempre en aquellos sueños, ¿no? Entonces, por eso es bonito. Yo he bendecido, ya me ha tocado, hermano, bendecir no sé cuántas imágenes. Pero es muy interesante. ¿Sabes? Hace poco estuvimos con una persona muy querida por nosotros que estaba pasando por una dificultad. Está pasando y estamos rezando por él en eso. Y él nos mostró el cuarto donde estaba pasando esos días porque estaba haciendo un tratamiento médico y nos habló de otro problema y tenía la imagen de San José dormido. Y tenía la foto de alguien de su familia que estaba pasando por esa dificultad. Yo le dije, mire, tranquilo, meta la foto de esa persona debajo de San José y va a ver qué le va a resolver el problema.
Y casos así, miles de personas que tienen esas dificultades y duermen en paz porque saben que San José les va a solucionar. Y hoy que hay un problema grave de insomnio. Exactamente. Impresionante la cantidad de gente que no consigue dormir. San José hasta para eso. No, es curioso. ¿Usted imagina a San José con las perplejidades que tenía? Sí. Dormía el sueño de los justos. De los justos, el sueño de los justos. Una persona que no tiene... Porque está en manos de Dios completamente. Exactamente, una confianza en Dios. Es lo que les decía, ¿no? La virtud de la confianza, cuando uno lo vive de verdad, da esa paz, esa serenidad y esa tranquilidad, ¿no? Padre, otro que ya hemos hecho un programa especial sobre eso, que es el tema del canasto de San José. No sé si a usted ya le habrá tocado bendecir alguno. También muy recomendable. Yo soy testimonio porque yo lo he usado. No conozco tanto el canasto. ¿Qué pasa? En las costumbres judías, el canasto era algo fundamental para la vida del día a día de los judíos. Entonces, por ejemplo, Moisés fue sacado de las aguas en un canasto. Fue colocado en un canasto y como que el pueblo de Israel, la salvación fue gracias a un canasto. Después, la multiplicación de los panes y de los peces fueron en canastos. Eran canastos especiales de hombres, que el hombre en la época era el que se encargaba de ir al mercado a proveer todo lo necesario para la casa. Y San José tenía su canasto también. Entonces San José iba al mercado, compraba las cosas y traía lo necesario a la casa. Claro. Y muchas órdenes religiosas, especialmente que tenían devoción a San José, carmelitas, esta de Piedra de San José, no me acuerdo el nombre de la congregación, ellas comenzaron a poner en las iglesias, frente a la imagen de San José, un canasto grande donde ponían la petición de lo que estaban necesitando, o si, por ejemplo, en la despensa se les están acabando los tomates, agarraban el último tomate que le quedaba, lo ponían en el canasto de San José y milagrosamente San José les mandaba lo que estaban necesitando. Una donación de tomates, una donación de lo que sea o lo que habían pedido en el papel. Yo lo he usado. Funciona. Háganlo, consíganlo de verdad. Hay una oración específica. Vamos a dejarles aquí recomendado el programa para que ustedes lo puedan hacer. Y sabe que me vino a la cabeza ahorita, Padre, cómo Dios premia esa fe del pueblo fiel, ¿sabe? Que es curioso que el niño Jesús, usted lo decía, siendo Dios, siendo el creador de todo, quiso depender de su sustentación del trabajo de San José. San José, ¿cómo iba a comprar al mercado? Pues con lo que él trabajaba haciendo sus muebles. Él era un carpintero, un ebanista de mucha categoría. Imagínense, usted bien decía en su curso, imagínense un rey haciendo muebles. Ese era San José. Pero había una frase muy interesante que me decía que el niño Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, fue sustentado siempre por la madera. De pequeño, cuando era niño, gracias a la madera trabajada por San José, que vendían los muebles y de esa forma se sustentaba. Y cuando fue grande fue sustentado por la madera de la cruz, que lo sustentó y fue gracias a esa madera que nos redimió. Muy bonito el pensamiento, ¿no? Muy interesante. Lindo, lindo, así es. Uno ve esa arquitectonía y ese simbolismo de que no existen las cosas por casualidad, ¿no? Sí. O sea, en el plano de Dios todo lo que acontece tiene un significado, un simbolismo, tiene una dirección, ¿no? Claro. No es nada en la casualidad. No es la casualidad, exactamente. Padre, usted quiere hablarnos del símbolo de San José, que usted... También hay tantas devociones a San José, lo que hay es impresionante. Hasta yo mismo, un poco investigando un poco sobre el asunto, se sorprende uno de la cantidad porque está el cíngulo, está el rosario, está la letanía de San José, está los 7 domingos de San José, está el mes de San José, el rosario, San José. Los lirios de San José. Los lirios de San José, el canasto que usted dijo ahora también. En fin, tantas maravillas. Una de ellas son tesoros de la Iglesia. Esos tesoros de la Iglesia son los que dan la vida a la Iglesia. Eso no se puede perder, ¿no? Y es bonito hablar, por ejemplo, del cíngulo. Yo realmente cuando supe de la historia me quedé realmente maravillado porque uno ve lo que es la ternura de Dios, ¿no? Y de San José, ¿no? Velando por su iglesia, ¿no? Sobre todo velando por aquellos que tienen fe de verdad, ¿no? Claro. Dicen que el origen de ese cíngulo dice que es de una monja agustina belga y eso ya es del siglo XVII, en 1657. Esta pobre monja estaba con una enfermedad, dice, después de 3 años de dolorosa enfermedad, desahuciada por los médicos. Dice, y en espera ya de una cercana muerte. O sea, ella se estaba preparando para la muerte. Dice, y esta hermana, dice, fue muy devota del santo patriarca. Dice, y ella
¿qué se le ocurrió? Le surgió esa idea. Hizo un cíngulo, ¿no? Un cíngulo y mandó bendecirlo en honor a San José. Y ella se lo ciñó. Después de eso, una cosa tan simple, ¿no? Dice que unos días después ella estaba totalmente curada. Qué interesante. ¿No? Y eso se atribuyó, la curación de ella, porque ella se estaba preparando para la muerte, a un milagro, ¿no? Dice que el ejemplo de ella fue seguido por muchas personas. Vea cómo todo nace, una cosa simple, ¿no? No había oración, no había nada, era simplemente que ella mandó se puede bendecir, el sacerdote le pareció bien bendecir en honor a San José, y de ahí van a hacer toda esta devoción del cíngulo que luego la Iglesia va acompañando, las autoridades van acompañando poco a poco y van institucionalizando, ¿no? Interesante. ¿No? Dice que el ejemplo fue seguido a partir de ahí por numerosas personas que también alcanzaron gracias espirituales y temporales, ¿no? Entre las gracias que se obtenían eran, ahora dice aquí cuál es el elenco de gracias ya desde aquella época que la gente recibía. La protección especial del Santo Patriarca. Fantástico. Sí. Un auxilio especial en la enfermedad. Por eso San José está muy ligado al cuidado de los enfermos. También, sí. ¿No? Dice, auxilio especial en la enfermedad. La pureza del alma. Qué impresionante. Que esto es lo que da más tranquilidad. Sí. Un alma pura, una inteligencia, una voluntad puras, rectas, ¿no? La gracia de la castidad, que a tantos hoy en día les parece un imposible, ¿no? Hay gente que piensa que Dios casi que nos pidió un imposible con el 6º y el 9º mandamiento, ¿no? La gracia de la castidad, ¿no? La perseverancia final, o sea, que vamos a alcanzar la vida eterna, ¿no? O sea, de llegar hasta el fin, ¿no? Y su particular asistencia en la hora de la muerte. Claro, San José es el patrono sobre todo de los moribundos, como hemos visto, ¿no? Sí. Porque es el patrón de la buena muerte, ¿no? Y ahí incluso comentan, ¿no? Una de las gracias de las virtudes que especialmente San José concede a los que usan el cíngulo, ¿no? Que se ciñen con ese cíngulo, es la vigilancia. Porque Jesús nos exhorta a prepararnos a la vida eterna con la pureza de vida y las obras santas. Por eso dice nuestro Señor en la parábola que él usa, ¿no? Dice, estad preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Interesante que estar ceñido. Claro, interesante, ¿no? Sí. Estar y, ceñido simboliza estar preparado listo para entrar al servicio, ¿no? Exactamente, ¿no? Es lo que nos hace falta para los tiempos que vienen. Exacto. Estén preparados, ¿no? Después, otra gracia que alcanza el cíngulo de San José, la pureza, castidad. Dice, como Santo Tomás de Aquino dice, que fue igualmente preservado de la virtud, en la virtud de la castidad, cuando tuvo una visión de unos ángeles que le ceñían la cintura con un cordón. Eso fue después de haber superado aquella tentación. De la tentación, exactamente. Que le había metido una mujer de mala vida en su encierro. Para perderlo. Que él agarró una... O sea, un ascua encendida sí. de la chimenea. Y por ese acto de virtud, él tuvo esa visión de que 2 ángeles le ceñían. Exactamente. Capaz era la del cíngulo de San José, que le ceñían. Puede ser ya el inicio del cíngulo. Interesante eso, ¿no? Exactamente. Luego dice San Pablo, recuerda la escritura, ¿no? En la carta a los Efesios dice, ceñíos, dice San Pablo, con el cinturón de la verdad, ¿no? Por lo tanto, uno ve que tiene todo un simbolismo, incluso los sacerdotes, nosotros, sí. Los sacerdotes, todos, en las vestiduras para la misa usan el cíngulo, sí. Que es blanco normalmente, o depende del color litúrgico, del tiempo litúrgico. Varía el color, ¿no? Pero es el cíngulo, ¿no? Y el sacerdote, cuando se coloca cada pieza para celebrar la Santa Misa, la estola, la casulla, tal, el cíngulo, la oración del cíngulo al colocarse es pidiendo justamente la castidad con la que el sacerdote debe llegar puro a celebrar el más puro y el purísimo de los sacrificios, que es la Santa Misa, ¿no? Entonces uno ve que el cíngulo está en toda la liturgia de la Iglesia, está en las Escrituras, ya en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es bonito que San José está ligado y gustó de esa monja belga que hizo ese cíngulo en honor a él, ¿no? San José como que cogió aquello, ¿no? El cíngulo tiene nuditos, ¿no? Y tiene unos nuditos, la tradición es colocarlo en la cintura por dentro de la ropa, ¿no? Sí. Normalmente es blanco, de algodón normalmente, o de lino. O de lino, también de algodón o de lino, y quedan colgando en el fleco que sobra, ¿no? Se hacen 7 nudos.
que son los 7 nudos que recuerdan otra de las devociones a San José, que son los 7 dolores y 7 gozos de San José. Qué interesante. Sí, Existe una oración propia que es esa, ¿no? También, ¿no? Pero muy interesante, padre. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Hay tanta cosa que... Pero bueno, hay otros que son más comunes, que son el Rosario de San José, que es un rosario... Hay un rosario especial que tiene por los 7 gozos, 7 dolores de San José. Son como que 7, no serían decenas, no sé cómo se dice, 7 casitas, por así decirlo. Y cada casita tiene 7 bolitas. Entonces, es como que ver la vida de nuestro Señor Jesucristo desde los ojos de San José. Entonces está la anunciación de San José, cómo San José vivió el nacimiento de nuestro Señor, la circuncisión, la huida al templo. Entonces es muy recomendable también que lo investiguen ustedes. Se encuentra información en internet muy fácil. Quizá más adelante podemos hacer un programa solo sobre el Rosario de San José, enseñar a rezarlo, capaz grabarlo también para que lo puedan rezar con nosotros. Pongan en los comentarios si eso les gustaría. Y nos comprometemos a que si hay muchos comentarios, muchos likes y pedidos a ese respecto, pues lo haremos con todo gusto. Padre, se nos va el tiempo. Yo quiero agradecerle en nombre de todos, no solo los que estamos aquí en El Salvador, sino de todos los que están siguiendo la consagración a San José, los que harán la consagración a San José el 19 de marzo en la misa que haremos de manera presencial en San José de Costa Rica. Qué bendición esa consagración. Una bendición, porque esa bendición, esa consagración traerá unas bendiciones interiores para las personas extraordinarias. Padre, yo creo que usted también ha ganado con esta consagración, preparando y volviendo a descubrir tantas maravillas de San José. Y le digo de verdad con todo que es una alegría poder haber preparado y haber dado a conocer, porque ese era el sueño de Monseñor Juan, nuestro fundador, ¿no? Sí. Él dedicó su última obra a San José, ¿no? Realmente es una alegría poder dar a conocer esa aportación de Monseñor Juan Clá a la Santa Iglesia Católica, descubriendo en esas osadías de él el papel grandioso de San José en la transformación de las almas y en los advenimientos, en el advenimiento de los tiempos futuros, ¿no? Entonces, para mí es una alegría enorme, ¿no? De hecho, es verdad que yo me siento muy beneficiado. Claro que sí. No, todos ganamos, Padre. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Y el 19 de marzo, miércoles, en Costa Rica, en San José de Costa Rica, tendremos la misa presencial con el Padre Ramón, que haremos la consagración ahí a San José, y esa misa será transmitida para todas las personas que están en otros países, puedan acompañarnos en vivo y puedan hacer su consagración. Así que, Padre, les espero a todos. Por favor, será un gusto. Yo voy a ir. Así que yo voy a ir a consagrarme allá. No puede faltar eso. No me puede faltar. Así que, Padre, si nos da una bendición para terminar. Con eso. Sí. Y la bendición de Dios Todopoderoso por la intercesión del glorioso Patriarca San José, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre todos nuestros oyentes, sobre todos los devotos de San José, se consagren con una total entrega a Él y esa bendición permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María.